Retomamos, como hemos venido haciendo, esta serie de entrevistas con autores, con colegas, sobre todo periodistas que han estado escribiendo, pues, libros que nos permiten comprender mejor las realidades en esta nuestra sección Hojas Volantes. Y esta vez me da muchísimo gusto saludar y presentarles aquí a Temoris Greco, colega, periodista, uno de los periodistas mexicanos pues más acreditados en el ámbito internacional, un periodista que pues ha realizado quizás los periplos que quienes nos dedicamos a este oficio hubiéramos querido realizar desde los sueños juveniles por dedicarnos a esta profesión, porque bueno, pues ha cubierto guerras, desastres, le ha dado la vuelta al mundo, dando a conocer aspectos que pues son de interés público y naturalmente pues con una perspectiva mexicana. Ya desde 2014, si no me equivoco, Temoris se quedó por acá en su país viendo pues el proceso de descomposición que ya existía y que a partir del caso de Ayotzinapa y de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes, pues simbró muchísimas cosas en México. Pero bueno, quiero darle las gracias por aceptar la invitación, Temoris. No, no, al revés, Arturo, muchísimas gracias, qué bueno que estamos aquí para conversar otra vez. Gracias. Oye, pues hoy creo que una de las causas que desde tu decisión de quedarte en México, pues fueron muy evidentes en tu trabajo es la de pues la libertad de expresión y sobre todo enfocado a pues cómo ésta se ve coartada de manera definitiva con el asesinato de periodistas. Cuéntame un poco cómo es que decidiste asumir esta, pues esta, sí, causa y creo que también objeto de trabajo. Sí, pues bueno, pues esto tiene que ver, o sea, yo no había pensado regresar a México ya de manera definitiva, vine de visita cuando ocurrió lo de los 43, empecé a quedarme por ese tema, pero venía muy afectado por la situación de mis colegas, de nuestros colegas en Medio Oriente, especialmente en Siria. En Siria, como sabes, tuve un secuestro que afortunadamente terminó bien, o sea, nos liberaron a mí y a mis dos compañeros con los que estaban. Pero Bueno, yo lo mientras, sé, pero si nos pudieras contar un poquito para que ajá, nuestra audiencia sepa. sí, bueno, en enero de 2013 fuimos secuestrados un colega húngaro y un colega vasco, Andoni Lubaki y Marin Slanko, y en Alepo, en Siria, y fuimos liberados y afortunadamente sin daño. Pero unos meses antes habían secuestrado a dos compañeros, bueno, había más secuestrados, pero yo tenía especial sentimiento por dos de ellos, por Theo y por Jim Foley. Theo desapareció como más de 2 años hasta que finalmente lo liberaron. Debe haber sido una experiencia terrible. Había hablado pocas veces con él, pero Jim no tuvo la misma suerte. Estuvo casi 2 años secuestrado hasta que en agosto de 2014 Estado Islámico, que llamaban ISIS, quiso hacer un espectáculo. Empezó una serie de espectáculos terribles que era grabar ejecuciones en video y difundirlas por internet como si fuera todo un show, como si fuera un set, como una coreografía, pero bueno, finalmente ahí le quitaron la vida a alguien y el primero de ellos fue Jim Foley. Y eso ocurrió, o sea, cuando se da a conocer el video, ocurrió justo antes de que yo viajara de Londres a México, es en agosto de 2014. Y me negué a ver el video, me parecía que era una manera de hacerles el juego, pero cuando estaba viajando, pues lo que tenía, o sea, en esas reflexiones obligadas a las que te obligan los viajes largos en un avión donde vas ahí en clase turista, aventado en el fondo de un asiento, pues solamente pensaba en eso y en lo difícil que era eh, las cosas para los colegas en Siria. Y además como ya también los secuestros nos habían
habían privado al mundo de un conocimiento efectivo, profesional de lo que estaba ocurriendo en Siria, porque ya no podíamos los países extranjeros ir a Siria a trabajar, en la medida en que ya cualquier país extranjero era una fuente de ingresos para unos y un botín político para otros, y los secuestros eran constantes. Eso obligó a las agencias a descansar en sirios improvisados, sirios o sea, entre las muy escasas fuentes de ingresos que podía haber estaba hacer fotos y pasar información para alguna agencia extranjera. Entonces, realmente ya cualquier sirio lo hacía sin la preparación profesional, sin las medidas de precaución, arriesgando la vida. Porque cuando secuestraban a un periodista sirio, bueno, a un país improvisado sirio, pues nadie iba a dar dinero por él, entonces no sobrevivía. Entonces estaban con esas reflexiones en México, me metí al tema de Ayotzinapa, eso me mantuvo aquí, pues me atrapó durante un tiempo, y cuando estaba en eso, el 2 de enero de 2015, conocimos de la desaparición de Moisés Sánchez. Moisés Sánchez, pues realmente nadie sabía quién era, un periodista muy humilde de una pequeña ciudad que tampoco sabía yo que existía, que se llama Medellín de Bravo. En Veracruz, cuando a mí me decían Medellín, yo pensaba en Colombia. Y este es un municipio conurbado al puerto de Veracruz y a Boca del Río. Es un municipio dormitorio que se mantiene todavía en condiciones de mucho atraso, entre ellas de atraso informativo. Y Moisés Sánchez era un periodista muy humilde que él solito se dio la tarea de darle a conocer al país, al Estado y al país, qué era lo que estaban haciendo los grupos criminales y los políticos y los empresarios en el entorno de Medellín. Él publicaba un impreso en fotocopias sumamente sencillo. Él reporteaba, él lo vendía, no ganaba nada con eso. Entonces tenía otras chambas con las cuales podía sustentar su trabajo. Y su devoción como periodista fue tal que mantuvo este proyecto durante muchos años, por muchos años, o sea, por casi 20 años estuvo haciendo esto. Y como a veces no era suficiente, o más bien era difícil que un medio producido de una manera tan artesanal tuviera impacto, cuando había algo importante en Medellín, él llamaba a periodistas de otros medios, de medios más grandes del estado de Veracruz, y les daba la alerta, les decía, está pasando esto para que vengas y yo te ayudo. Entonces eso hacía que lo odiaran los poderes locales, porque nadie tendría por qué saber qué es lo que está haciendo, pero estaba Moisés contándole a la sociedad qué era lo que pasaba. Intentaron comprarlo con dinero, le ofrecieron mucho más dinero que lo que él podía ganar, él lo rechazó, y es un periodista que, además de hacer todo de manera, o sea, realmente con la pasión más fundamental del periodismo, o sea, un periodista nato que no necesitaba eh, vehículos, ni laptops, ni nada para hacer su chamba. Él lo hacía con lo que tenía. Pues también con esa misma pasión siguió adelante hasta que, o sea, bueno, desarrolló una serie de principios sobre cómo veía él, o sea, sobre cuál era el papel del periodista para llevarle a la gente estas verdades que los poderes locales pues no querían que se conocieran. Y se lo llevaron. Cuando me enteré, pues primero era quién es, quién lo conoce, intenté contactar a colegas de Veracruz, no sabían qué onda con él, y alguien que no conocíamos, que nadie conocía, en Twitter, puso un anuncio, dijo, bueno, es que tenemos que hacer algo, alguna protesta o algo, vamos. Entonces esta persona que no conocía que era una mujer, inició o sea, una convocatoria que nos reunió frente a la representación del Estado de Veracruz en la Colonia Juárez, en Ciudad de México, a un grupo de manifestantes, éramos 12, y todos periodistas. Entonces alguien tenía que cubrir la nota y alguien tenía que hacer la protesta. Y tomábamos turnos, 6 protestábamos con esos cartelitos y otros 6 tomaban fotos y luego vale. Entonces los fotógrafos se ponían del otro lado y nosotros a tomar las fotos. A mí ahí también me hizo ver lo desvalido que está el gremio,
falta de solidaridad que hay, la falta de comprensión que hay por parte de la sociedad, una falta de comprensión que tiene motivos, hay razones por las cuales, si quieres, al rato hablamos sobre eso. Pero básicamente decía, así como vamos a salvar a Moisés. En Veracruz también estaban haciendo actividades en el puerto, en Jalapa, en varias ciudades. Cuando matan a alguien, es algo tan terminante, tan definitivo, que te queda poco más que aceptarlo, exigir justicia, pero ya no lo vas a traer. Pero cuando alguien desaparece, cuando alguien se lo llevan, tienes esa sensación enorme de urgencia, súper fuerte, que te dice, es que tenemos que hacer algo ya. Entonces ves que es lo que están haciendo las autoridades, que son las que tienen la obligación. Y en el caso de Moisés, las autoridades no estaban haciendo nada, le preguntaron, o sea, él hacía, además de su trabajo como periodista, pues se sostenía con otras cosas, como había dicho, y en ese momento manejaba un taxi. Pues el gobernador salió a decir que no era un periodista, que era un taxista. Como si ser taxista no, o sea, le quitara a él la obligación de averiguar qué diablos pasó, quién se lo llevó y de rescatarlo. Pero básicamente lo que querían era no hacer nada. Entonces, pues por eso teníamos que protestar y hacer ruido y tratar de presionarlos. Las autoridades se negaron. Y a las 4 semanas Moisés apareció muerto en pedazos. Y, y pues para mí era muy fuerte porque me recordaba todo lo de Jim y todo lo que yo mismo pude haber vivido, lo que me pudo haber pasado con mis colegas. Y entonces fui a Medellín, conocí a su familia, dormí en su casa, conocí a su nietecito, un niño muy simpático que se llama Axel. Tiene 2, pero en ese momento que estaba era Axel. Y pues bueno, pues era muy, muy fuerte. Entre las personas que se movilizaron con más ahínco, o sea, en Jalapa, uno de los que más energía le puso a tratar de mover a las autoridades para rescatar a Moisés, fue un fotógrafo de nombre Rubén Espinosa. Y pocos meses después, Rubén Espinosa tuvo que salir de Veracruz huyendo, como ya lo había hecho una activista, Nadia Vera, por la presión, por las amenazas que estaban recibiendo por parte del gobierno de Javier Duarte. Y ellos escaparon de la Ciudad de México pensando que era pues, un refugio seguro, y ahí nos enteramos que no, porque el 31 de julio de 2015 fueron masacrados junto con 3 mujeres más en un departamento de la colonia Narvarte. Y ahí yo creo que ese fue como el último bofetón. Ahí fue cuando me di cuenta de que no me iba a seguir quedando en Ciudad de México, o bueno, en México, sino que ya me iba a quedar, al menos por unos cuantos años, porque la situación me la exigía, porque tenía que seguir trabajando sobre el tema Ayotzinapa, ahora tenía que también ver el tema de periodistas, y porque, o sea, de la violencia contra los periodistas, y en particular bueno, y en general por la angustia de ver el estado de caos en que el peñanetismo hundió a México, ¿no? O sea, creo que no lo había visto en los primeros años de este siglo. Yo vivía en Madrid y cada vez que venía a México, en 2001, 2002, 2003, yo lo veía mejor o sea, estaba Fox y todo, pero me parece que había una especie de optimismo general por la salida del PRI. Y de pronto todo eso se fue. Y en el peñanetismo nos hundimos tanto a nivel del país como con Miguel Ángel Mancera, esa Ciudad de México. Empezaste a hacer este trabajo primero como un documental, es distinto al documental, es un libro basado en el documental. Cuéntanos un poco tu proceso creativo. Sí, pues siempre, bueno, hago la broma, siempre la gente quiere ver la película del libro, ¿no? Siempre lees un libro y quieres ver la película del libro. Y yo digo que ese es el libro de la película. El tema de las películas del libro es que siempre te decepcionan, porque tú leíste el libro, o sea, son formatos distintos, el audiovisual y el escrito. Los libros suelen ser más profundos, y al momento de trasladar una historia al formato audiovisual, se pierde profundidad, se pierde contenido, hay que tomar decisiones que vienen a afectar
el partes fundamentales del contenido del libro y eso lo resienten los lectores. Aquí el proceso es exactamente el inverso. Al empezar a partir de la película, en el libro puedo profundizar y llegar a puntos a donde no podía con la película. El primer corte, o sea, la primera edición que hicimos del documental duraba entre 3 y 4 horas. Era imposible, eso no lo iba a ver nadie. Tuvimos que sacar casos que nos importaban mucho, pero fue inevitable porque y ahí sí, necesitas a alguien que esté haciendo la edición y que la haga pues sin piedad, porque a ti te duele mucho cortar las cosas y el editor tiene que traer, en este caso, un editor increíble, tiene que tener unas tijeras de este vuelo para quitarle cosas, ¿no? Ahora con el libro, pues sí pude meter esos casos que nos faltaron, pude tratar todos en general con mayor profundidad y además avanzar. El documental va de 2015 a 2017 y el libro llega hasta mayo de 2020. O sea, incluye 3 años más, lo de Peña Nieto y también el arranque del sexenio de López Obrador. Entonces, hay más casos, pero también más discusiones sobre los problemas del periodismo, sobre los vicios, las fallas del periodismo, la corrupción del periodismo, y también sobre los éxitos del periodismo, las cosas que el periodismo le ha aportado a la sociedad, porque no solamente porque han sido importantes, sino porque es importante que la sociedad, es vital que la sociedad comprenda por qué es importante el periodismo, de qué le sirve, para qué es útil. Y esto solamente lo podemos lograr pues explicándoselo, ¿no? Diciéndole, gracias al periodismo, te enteraste de esto, te informamos de esto, investigamos esto y descubrimos aquello otro. Hay una realidad que parece no cambiar mucho en términos generales y es la de la violencia que campea pues, por amplias zonas del país. Tenemos más o menos la misma estadística, el mismo registro, poco más que en años previos. ¿Ocurre lo mismo con los periodistas, Temoris? Pues sí, mira, en 2017 México, o sea, y eso también me impresionó, porque en 2017 México y Siria fueron los 2 países del mundo con el mismo número de periodistas muertos, que en donde más periodistas habían matado en ese año, de acuerdo con la estadística de Reporteros sin Fronteras. Y tú dices, bueno, Siria, ¿no? Existe todavía este discurso que impuso Calderón de que en México hay una guerra. Y fue un discurso interesado, un discurso que tendía a justificar sus decisiones, sus acciones, sus excesos, sus abusos. Y que otros, que hay una tendencia importante entre las que están nuestro amigo común, Osvaldo Zavala y otros, que rechazamos el uso de la terminología militar aplicada a un conflicto de naturaleza muy violenta, pero al mismo tiempo civil, porque en México pues no hay aviones bombardeando ciudades, ni aquí enfrente de mi casa está pasando un tanque a punto de disparar a alguien. O sea, hay que ver. Y no podemos facilitar que nos estén engañando y creando una atmósfera bélica, un sentimiento bélico adentro de nosotros con mera retórica. Entonces, pero ya por tirarte este rollo, ya se me olvidó dónde iba. Estábamos hablando de si está cambiando la situación o si sigue igual claro. con los periodistas. Entonces, bueno, pero alguien puede decir, Temoris, tú estás diciendo que en México lo que vivimos no es una guerra. Hay un conflicto, pero no es una guerra. Sin embargo, en México y en Siria, en 2017, mataron la misma cantidad de periodistas. ¿Cómo es eso? O sea, y es la gran pregunta, porque después de México y Siria venían Irak, venía Somalia, venía Pakistán. Y tú dices, espérame, estamos hablando de países que no solamente tienen guerras, sino que además los estados han colapsado y aquí las instituciones todavía funcionan. Y además en esos estados, en esos países, lo que queda del estado
está en contra del periodismo abiertamente, persiguen al periodismo, están peleados con el periodismo, odian a los periodistas, encarcelan periodistas, matan periodistas. Y aquí el gobierno tiene un discurso constante, Peña Nieto lo decía todo el tiempo, ¿no? De defensa de la libertad de expresión. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es que tenemos este nivel de violencia? Y es un nivel, o sea, ya es una violencia que tenemos a nivel estructural, porque los enemigos de los periodistas en la mitología, en la imagen, son los narcos, ¿no? El narco, al narco tú le puedes echar la culpa de todo. De cualquier cosa, si ese fue el narco, y ya con eso todo el mundo se quita la responsabilidad, especialmente las autoridades, de investigar, de aclarar, de procesar. El narco es el sospechoso útil para todo. Y en realidad, las estadísticas demuestran que las agresiones contra periodistas vienen principalmente de agentes ligados al Estado y a los poderes, al poder político, que son, y eso, ahora aquí también caemos en el problema de en qué momento pones la línea entre el poder político y el poder criminal, cuando están estrechamente entrelazados, o el poder económico. Pero bueno, el caso es que se supone que hemos tenido un gran cambio de régimen, que ya cambió el país y ya se transformó. Pero el problema es que en muchos aspectos, podría nombrar un montón, pero específicamente en el de la violencia contra los periodistas, las estadísticas siguen igual. Hace unas semanas estuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en la mañanera con Andrés Manuel, y mostró unas estadísticas que son las de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no son unas estadísticas serias. Y esto no es culpa de la actual comisión. Nunca han tenido buenas estadísticas serias en cuanto al tema de la violencia contra la libertad de expresión en la CNDH. Pero bueno, utilizó esos números como para mostrar preocupación, ¿vale? Sí, bueno, eso demuestra que tienen más o menos conciencia de la gravedad de las cosas, pero ¿y qué están haciendo? O sea, a nivel de impunidad sigue casi igual. Pero bueno, regresemos al tema de las estadísticas. Si si en 2017 México estuvo acompañado por Siria, o sea, estuvieron tú a tú con Siria, como los dos países donde mataron a más periodistas en el mundo, en 2020 México va a estar solito, pero solito y con distancia, como el país donde más periodistas mataron en el mundo, con 9 periodistas hasta el momento, contra menos de la mitad en Irak y en Siria, 4 y 4, contra la tercera parte en Pakistán, en Honduras, en Nigeria y en Filipinas. O sea, es una situación gravísima. ¿Cómo es que hemos llegado aquí? O sea, evidentemente, eh, el, cualquier avance que se pueda reclamar en cuanto que el gobierno haya hecho en cuanto a libertad de expresión es ridículo, es cero, no hay. Bueno, bien, creo que bueno, voy a tratar de articular mi planteamiento porque son tres aspectos en uno que espero Ok. poder reunir. Pero uno es que efectivamente resulta muy difícil y además hay quienes se encargan de que resulte difícil. Y estoy hablando de algunos comunicadores que haciéndose pasar por periodistas alientan este tipo de percepciones sobre la relevancia o irrelevancia de los asesinatos contra periodistas. Es que es como un argumento bastante frecuente decir por qué quieren una protección especial. Y muchas de estas reacciones creo que también las ubico en parte en algo que me llamó la atención, que tú nos planteaste abordar más adelante, que es el hecho de que no se tenga una solidaridad o un impacto social al momento de que los periodistas son víctimas de agresiones, ¿no? ¿Cómo es que, en tu perspectiva, la sociedad no llega a comprender la relevancia de la libertad de expresión? ¿Por qué debe comprenderla y en qué sentido? Ajá. Y finalmente, pues, si esto tendría una relación con esa falta de solidaridad o de apoyo ciudadano ante los crímenes de Ujú. los periodistas. Sí, yo creo que no hay una conciencia en la sociedad de lo que representa el periodismo.
Y de hecho, tan no la hay que el mismo presidente de la República no tiene conciencia de lo que es el periodismo en México. Si tú te fijas en sus diatribas diarias contra Reforma, contra Carlos Loret de Mola, contra esta gente, en la mañanera, el presidente de la República es el primer lector de los periodistas que lo atacan. Lee poco más, lee a Cepeda Patterson, lee a Pedro Miguel, y no lee más que los periodistas que lo atacan. Si él no se entera de qué más hay en el periodismo, pues es natural que él piense que todo el periodismo está en su contra. O sea, ¿qué más va a entender? Si tú ves, y luego lo veo, porque tú ves las síntesis informativas que hacen los órganos del Estado, cuando reproducen columnas políticas, para ellos, yo creo que es una cosa que viene de viejos tiempos, porque para ellos solamente existen los periódicos, los grandes periódicos impresos, que efectivamente la mayoría tienden a atacar al presidente. Pero entonces no existen, o sea, no se han actualizado, no han pasado Internet, no han descubierto Internet. Ahí no aparecen toda la gama de opiniones que hay en Internet y toda la gama de trabajos de investigación que hay desde Animal Político hasta Sin embargo, hasta Aristegui Noticias, o sea, hay desinformémonos, hay un montón de medios de comunicación que no son reflejados en las síntesis informativas y que yo creo que tampoco le está llegando al presidente. Entonces, bueno, si tenemos una sociedad que en su mayor parte se informa a partir de los canales más populares de la tele, si cree que el periodismo, que el papá del periodismo es Jacobo Zabludovsky y su gran heredero ahora defenestrado es López Dóriga, pero que ahora es otro López, que es, Loret, no es López, pero que ahora Loret es otro adalid del periodismo, pues entonces no podemos sorprendernos cuando también están viendo esta corrupción que hay, o sea, estos manejos que hay, a Ciro Gómez Leiva. Pues es natural que la gente piense que los peces son primero unas figuritas de la farándula, famosos con variedades, con dimes y diretes, con chismes, con no sé qué. Pero además, famosos que no están al servicio de la gente, sino están al servicio del poder de quien les paga. Cuando la sociedad se da cuenta, porque eso o sea, a lo largo de los años se transmite, y la sociedad ya lo entiende así. Ya cree que el periodismo no está para servirla a ella, sino para servir a quien la puede pagar. Y entonces ese es el problema con el que tenemos que lidiar, porque el periodismo sí le ha hecho muchos servicios a la sociedad mexicana. En particular, y esto lo destaco en el libro, en el sexenio de Peña Nieto, el periodismo hizo muchas revelaciones súper importantes. O sea, Pablo Ferri descubrió que en Tlatlaya el ejército no había tenido un enfrentamiento, sino que había cometido una masacre. Laura Castellanos en Apatzingán hizo lo mismo con la Policía Federal, hubo una masacre también contra civiles desarmados, una familia entera acribillada. En Nochixtlán fueron periodistas quienes revelaron qué es lo que había pasado ahí. Muchos otros echamos montón en Ayotzinapa también para desmontar la mentira histórica. Fue la unidad de investigación de Carmen Aristegui la que descubrió qué había pasado en la Casa Blanca, bueno, que el presidente vivía en la casa de un contratista. Fueron periodistas quienes revelaron la estafa maestra, las empresas fantasma de Javier Duarte. Toda esa información que costó que llegara a la gente porque los grandes medios de comunicación no tenían interés en que llegara, y entonces hay grandes trucos que algunos de ellos los cuento ahí, para lograr que los medios grandes cubrieran lo que estaban haciendo los periodistas independientes, porque todos estos temas, todos estos hallazgos, todos estos trabajos fueron hechos por periodistas que eran o freelance, o colectivos de periodistas, o medios chiquitos, medios que no pertenecen al entorno industrial corporativo de los medios grandes. Entonces, pero esto tenemos que explicarlo. Tenemos que decirle a la gente, te hemos servido, gracias al trabajo del periodismo, los electores en julio de 2018 tomaron una decisión informada. No digo que todos, pero sí una parte de la sociedad tenía la información de la clase del régimen mega corrupto y mega brutal
bajo la que vivíamos, y con base en esa información decidió eliminarlo, correrlo, atrás. Entonces, nosotros tenemos que explicar eso. Tenemos que decirle a la gente, así como hay que decirle al presidente, hay que decirle a la gente, voltea a ver al periodismo que sí te sirve, el periodismo que sí entiende que su obligación es con la sociedad y no con los poderosos, con los que pueden pagar por él. Ahora bien, no se mata la verdad matando periodistas, no se mata la verdad. Tu libro es, pues recoge esta consigna que pues hemos vuelto parte ya de todas las expresiones de repudio a esta violencia persistente que registra el gremio en México. ¿Qué es lo que podemos decir? El lector podría encontrar distinto a todo lo que ya se ha dicho? ¿Qué historias hay ahí, Temoris, no sé si estas también contribuyen a explicar un poco esto que falta por explicar y que justo referías hace un momento? Bueno, yo creo que hay bastantes cosas, no podría contar, o sea, resumírtelas todas, pero por ejemplo, no son, o sea, sí estoy contando quiénes eran esos periodistas que mataron, ¿no? En algunos casos específicos, o sea, saber quiénes eran, cómo vivían, dónde vivían y también qué era lo que estaban haciendo que motivó que alguien quisiera evitar que esas verdades que ellos estaban encontrando y transmitiendo, que alguien quisiera evitar que esas verdades llegaran hacia la sociedad. Y esto es importante porque, porque hemos hablado hasta ahora de estadísticas, pero también tenemos que hablar de las personas, de las personas que estaban prestando un servicio y que murieron por prestar ese servicio. Y esos son ataques contra la sociedad. Y también está un descubrir para mí, para mis compañeros, porque el documental lo hicimos con mi equipo, con el colectivo al que pertenezco, Ojos de Perro contra la Impunidad. Y recorrimos buena parte del país, todos los estados más peligrosos para los periodistas. Y ahí no solamente pudimos registrar los casos de las personas que habían matado, sino también de las personas que seguían en pie, de las periodistas y los periodistas que seguían en pie. Y digo lo de las periodistas porque la mayor parte son mujeres. Y que siguen en pie afrontando los riesgos, enfrentando los retos y con muchísimo compromiso, con muchísimo, o sea, con devoción, con pasión. Y entonces, esto, en un país que de pronto parece tan desarticulado, es importante conocer al propio gremio, porque también conocimos sus proyectos, ¿no? O sea, conocimos proyectos ya muy fuertes, muy sólidos de antaño, como es el Semanario Z de Tijuana, que es un baluarte de periodismo independiente, aunque sea poco conocido fuera de allá, pero también algunos proyectos nuevos y muy bonitos, como Amapola Periodismo de Guerrero, y así encontramos proyectos por aquí y por allá. Entonces, cuando, en cuanto a lo que decía sobre desarticulado, cuando cuando empezamos a cubrir lo de Ayotzinapa en Guerrero, los colegas de Guerrero, con algo de amargura, nos decían, ahora sí descubrieron Guerrero, ¿no? Ahora sí vienen a conocernos a los periodistas de Guerrero, ahora sí les interesamos. Y era como que un problema de que todo el mundo se había olvidado de Guerrero. Pero yo tenía que decirles, espérame, compañero, el problema no es de los que no son de Guerrero, es de todos. Porque ustedes no saben qué es lo que está pasando con los periodistas en Veracruz. No saben qué es lo que está pasando con los periodistas en Tamaulipas. O sea, tenemos que enterarnos todos, entender un problema que es de todos y no nada más pensar que es de allá para acá. Entonces también este recorrido sirvió para que nosotros pudiéramos conocer y empaparnos un poco de lo que estaban haciendo los colegas, de lo que están haciendo en otras partes del país y tratar de transmitirlo. Porque además muchas veces son esfuerzos muy creativos, muy ingeniosos que pueden darles ejemplo a otros para iniciar los suyos. También viene discusiones sobre las falencias del periodismo, esas cosas que a ti y a mí nos preocupan tanto y que nos gusta tratar, sobre la corrupción, sobre
la manera de venderse, la prensa vendida. Esto ya no le tocó al libro porque fue después del cierre, pero yo creo que viene el caso aquí. En septiembre pasado, Héctor Aguilar Camín, de la revista Nexos, escribió una carta abierta que no es muy larga, que se publicó con las firmas de más de 600 personas, en donde advertía que en México la libertad de expresión estaba en peligro gracias a López Obrador, y que además de la libertad de expresión, con ella estaba en peligro la democracia. Y lo firmó mucha gente, yo estoy seguro, he hablado con algunas de ellas, con la mejor intención, pero la verdad es que se dejaron utilizar. Se dejaron utilizar una maniobra política, pero además una maniobra política bastante que reflejó el castillo en el que viven esas personas. Porque en esa breve carta, Aguilar Camín resumió algunos de los agravios. O sea, lo que hizo fue intentar robarse causas. Dijo que López Obrador había agredido a las mujeres, entonces él era como si su carta recuperara la causa de las mujeres. Dijo que había agredido a tales y a tales, entonces ya de pronto en su carta se montaba en todos los movimientos agraviados que él se podía imaginar, excepto en uno. Es una carta que denuncia las amenazas contra la libertad de expresión y no hay una línea al respecto de los periodistas que habían matado antes de ese momento y que seguían matando. De la misma forma en que Aguilar Camín y los suyos nunca han demostrado una preocupación real, sincera, honesta por los asesinatos de periodistas, ahora que era su ocasión en que podían utilizarlo porque les convenía para su objetivo político, se les olvidó. Para ellos, las amenazas para la libertad de expresión es que el presidente les esté contestando rutinariamente en la mañanera, haciendo uso de lo que él llama su derecho de réplica, y también que se haya reducido el presupuesto para publicidad, que muchos medios que sean acostumbrados a tener el presupuesto de publicidad oficial como su principal fuente de ingresos ahora están en problemas, y que en el caso de Nexos que les hayan encontrado una maniobra extraña de hace un par de años y con eso les hayan puesto una multa. O sea, ellos están preocupados por sus negocios, porque nadie les está impidiendo hablar. No hay nadie, no hay Aguilar Camín o Loret de Mola o cualquiera de ellos, o Héctor de Mauleón, no pueden decir que les han ordenado callar o que les han impedido hacer nada. Pero a los que sí callan, y los callan asesinándolos, esos no encontraron ni una línea en la carta que hizo Aguilar Camín. Entonces a mí me parece que también tenemos que señalar eso. Hay tú sin duda lo has oído, ¿no? Hay una idea de que entre periodistas perro no come perro, ¿no? Que los periodistas no deben pelearse o no deben señalar las cosas que hacen otros periodistas. O sea, eso de perro no come perro me parece una perversión total. Si aspiramos a tener una profesión digna, un gremio digno, si aspiramos a que algún día el periodismo en su conjunto pueda responder a sus obligaciones hacia con la sociedad, pues tenemos que señalar las fallas, no podemos hacernos pendejos. Temuris Greco, ¿dónde pueden encontrar No se mata la verdad? Pues está ya en librerías digitales y físicas. Hasta donde me quedé ya estaba en la mega gran librería digital que no necesita que yo le haga publicidad aquí. Amazon. Esa. y, y está en el sótano, y entiendo que va a estar en Sanborns, en Gandhi, en Porrúa, y ojalá que también en las independientes, que son a las que tenemos que apoyar. Pues Temuris Greco, te agradezco muchísimo que hayas aceptado este enlace y que, bueno, pues nos hayas compartido estas reflexiones en relación a tu obra más reciente, No se mata la verdad, un libro que, pues para mí es muy importante, tanto como colega, como periodista, como alguien comprometido y
auténticamente sensible ante los procesos de agravio a la libertad de expresión, pero también como alguien que está preocupado porque la sociedad comprenda la magnitud de este fenómeno, que yo creo que tu libro pues contribuye mucho a llenar esos vacíos que las cartas de las cúpulas intelectuales dejan pues en función de sus propios intereses. Muchísimas gracias, Arturo. Es un gusto siempre conversar contigo. Ya es hora de que te lleve yo a mi canal. Te llevaré a rastras, aunque te pongas. No, hombre, Sí. pues es Temoris, así es Temoris Greco, tu canal. Sí. Uh-huh. Para quienes nos vean, pueden seguir a Temoris en su canal de YouTube también, donde, bueno, pues hemos coincidido en hacer un periodismo independiente auténticamente a las corporaciones ahora que estos instrumentos tecnológicos lo permiten. Así es. Gracias, Temoris. Gracias, un abrazote. Hasta pronto.